Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de actualización internacional Radiología Forense. La ponencia de esta noche estará a cargo del doctor Cristian Cárdenas Moreno. Para el buen desarrollo de la ponencia les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el doctor solicite su participación. Jorge, Para te los espero aquí, participantes ¿vale? que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el doctor al final de la ponencia. No se olviden, por favor, mantener los micrófonos y cámaras apagadas. Buenas noches, doctor Cristian. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación en la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos por la oportunidad de encontrarnos hoy. Un placer, me presento, mi nombre es Cristian Cárdenas, soy su oficial retirado de la Marina de Guerra, aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo dos carreras en el área de la salud, una en radiología y otra en enfermería. Cuento con un diplomado en medicina táctica, salud operacional y radiología forense, así como salud pública. Interrogo si el audio es bueno, ¿me escuchan bien? Oh, sí, doctor, se lo escucha muy bien. Vale, perfecto, muchas gracias. A continuación voy a compartir la pantalla. Permítanme. Bien, perfecto. ¿Ven la pantalla de la misma manera en que yo la veo? La imagen es clara, buena. Sí, doctor, se ve muy bien. Dale, perfecto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre radiología forense. Decimos entonces, ¿verdad?, que la radiología forense es aquella rama de la medicina que se encarga de relacionar la radiología con el derecho y esta de manera íntima conectada con la antropología. La radiología forense ya es una subdisciplina, es una variante, ya una rama que tiene la radiología, en la cual se va a enfatizar ya en el uso de diferentes equipos, de diferentes instrumentos, ya como suele ser la radiología convencional, como suele ser la tomografía computarizada, la resonancia magnética, así como el uso de diferentes exámenes especiales, eso con un único objetivo. ¿Cuál? La búsqueda de la verdad. ¿Listo? La búsqueda de la verdad en cuanto a qué? En cuanto a algunos casos eh, enigmáticos, casos probables en que se tiene duda, ¿ya?, con las indicaciones o las posibles causas de muerte, así como también se aplica en aquellos campos, ¿ya?, que tienen que ver con la búsqueda de estupefacientes, ¿ya?, como suelen ser estos programas donde se busca generalmente cocaína, clorhidrato de cocaína, en el uso de los aeropuertos con equipos de radiología convencional, donde se van a tomar radiografías abdominales y de esta manera pues vamos a poder evidenciar si se ve en el tracto gastrointestinal diferentes cápsulas que contengan este tipo de estupefacientes. Así como otra posible variable, ya que tiene la radiología forense, es en el uso de la medicina legal. ¿Listo? ¿Por qué? Hay muchos casos de maltrato infantil, violencia intrafamiliar, donde a veces suelen llegar los infantes a un hospital con hipótesis improbables sobre caídas, sobre dudas o noticias inventadas en cuanto a traumatología, y es el encargado en radiología forense, en este caso es un tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, que se conoce aquí en Colombia. En algunos países de Latinoamérica se conoce como técnico en radiología. En otros países como México es un licenciado en imágenes radiológicas y en otros países de Sudamérica es el imagenólogo. ¿Listo? Todos ellos tienen un énfasis, un diplomado en radiología forense y un conocimiento muy amplio, así como una muy buena experticia en el campo de la medicina y la anatomía.
En cuanto al maltrato infantil, ¿qué hay que tener en cuenta? Entonces nos vamos a basar a lo siguiente, ya es poder verificar, ya, a través de fragmentos óseos si el trauma generado en dicho miembro se ocasionó o con un objeto contundente, si fue con un objeto de pronto, como lo llamamos, hoja blanca, ¿ya? Que las hojas blancas es un término que se da para hablar sobre cuchillos, sobre navajas, ¿ya? Y tiene este título, puesto que él da un visor, ¿ya? Junto a la luz del sol y por eso fue denominado, ¿ya? En algunos campos como herida por arma blanca. Bien, la radiología forense es una subespecialidad, generalmente es en radiología convencional, la cual se va a aplicar en una serie de investigaciones, tanto médico-legales, judiciales, proporcionando un registro radiográfico de manera permanente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Entonces, la radiología es una ayuda diagnóstica, ¿listo? Como ayuda diagnóstica, es decir, ya es un examen que se realiza ya al la persona la cual se está realizando el estudio, vamos a llamarlo de manera improbable, porque no sabemos si es un post-mortem o si por el contrario estamos hablando de un niño o un infante, cuyo caso de pronto es de maltrato infantil o violencia intrafamiliar. En este tipo de situaciones, ya el tecnólogo en radiología lo que va es a brindar una imagen visual de la anatomía interna del cuerpo del individuo, ¿listo? Para que sea el médico, radiólogo, la persona encargada de dar un posible diagnóstico, una opinión y conclusión de una manera que sea eficiente, que sea efectiva y que sea eficaz. Esto va a ir de la mano ya con la jurisprudencia, con los licenciados en Derecho, ya, quienes tienen la ardua labor de poder buscar siempre la verdad, de hallar un culpable y de esta manera ser muy equilibrados con el uso de la justicia. Es importante tener en cuenta que hay un valor pericial del rayos X forense. Decimos entonces que el rayos X forense se utiliza para detectar diferentes lesiones, ya sean fracturas, presencias de cuerpos extraños en cadáveres, ¿ya? Como pueden ser el uso de proyectiles. A veces no concuerda el proyectil con el arma eh, que se tiene como elemento material probatorio, es decir, no sería lógico que encontráramos un proyectil de un menor calibre, ¿ya? Cuando estamos hablando de armamento largo o armamento pesado. Esto, hay que ser muy lógicos con este tipo de situaciones, ¿ya? Cuyos sucesos a veces se pueden manipular dentro de las instituciones de justicia. Ya no es el deber ser, pero hay muchos casos controversiales donde suele suceder, ¿ya? Y es por esto mismo, ya que se tiene la importancia de poder identificar cuerpos extraños. Bien, no siempre van a llegar pacientes en un estado eh, inferior a 24 horas. A veces llegan con un alto estado de putrefacción, de descomposición, pacientes esqueléticos, hay algunos que llegan descuartizados e inclusive carbonizados. Entonces hay que manipular este tipo de cuerpos con todas las medidas de bioseguridad posible. Cuando hablamos de medidas de bioseguridad, hacemos referencia a todos aquellos protectores de barrera externos, ¿ya? Como pueden ser guantes, patas, gafas, cubrebocas, entre diferentes elementos de protección personal o como sus siglas lo indican, EPP. Bien, teniendo esto en cuenta, también hay que tener muy presente lo siguiente. Más allá de la protección personal externa,
es vital, ya que las personas que trabajan en este ámbito pues cuenten con todas las vacunas necesarias, puesto que van a estar expuestos a diferentes enfermedades, ya que se pueden transmitir con diferentes medios, ya como pueden ser respiratorios, ya como pueden ser por contacto. Cuando hablamos de contacto, estoy hablando un contacto directo que se puede realizar con qué, con sangre, con orina, con heces fecales, entre otros líquidos corporales. Bien, es importante radiografiar el cuerpo del occiso en la totalidad, sobre todo cuando, ¿qué? Cuando estamos hablando de casos puntuales, por ejemplo, las exhumaciones o las reautopsias, ya que las reautopsias son casos polémicos, ¿ya? Donde el familiar solicita de manera legal ante un juez ya poder volver a abrir el caso, puesto que se encuentran inconsistencias dentro de la misma y es necesario tener una valoración secundaria por un profesional en el campo que esté previamente capacitado y que sea muy neutral, ya, para poder dar una opinión secundaria y de esta manera pues poder dar tranquilidad al familiar. Bien, es importante que no se hayan efectuado las radiografías correspondientes, puesto que muchas veces ya estas se pueden comparar, ya entonces es necesario poder comparar las radiografías del antes y del después. Cuando estamos hablando de pronto de otro tipo de exámenes especiales, hay algunos signos importantes a tener en cuenta como las livideces, ya que esas las podemos determinar a través de otros procesos anatómicos, ya, y a través de otros equipos de radiología mucho más especializados, ya, que nos van a arrojar una información más detallada. ¿Qué pasa con las livideces? Las livideces, vamos a hablarlo de manera muy concreta, realmente no me gusta extenderme con términos tan médicos, me gusta ser muy puntual, porque sé que aquí hay personal de auxiliares forenses, hay personal de estudiantes, entonces nos vamos a ir de una manera muy concreta. Las livideces es una acumulación de sangre, ¿ya? Que por física siempre se van a ir a la parte inferior del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, si una persona fallece, ya por X circunstancia, la sangre por física siempre se va a ir a la parte inferior. Si la persona muere ya en posición anteroposterior y es manipulado unas 12 horas después, transportado en un vehículo y dejado a unos 20 kilómetros en posición posterior anterior, es decir, ¿ya? En una posición diferente, lo que llamaríamos de espalda, las livideces ya estarían puestas en la espalda del paciente, ya tendríamos un signo ya de que el paciente fue manipulado posteriormente a su suceso. Esto nos puede dar la garantía de que probablemente no fue un suicidio, de que probablemente el sitio o el lugar donde se encontró el cuerpo no fue donde sucedieron los hechos, sino que el cuerpo fue netamente manipulado y lo dejaron en un lugar diferente. Bien. Es importante tener en cuenta también el valor pericial. Decimos que el principal valor pericial que va a ofrecer esta especialidad es que va a proporcionar un registro radiográfico permanente, es decir, proporciona una radiografía que en caso de haber una lesión o fractura o presencia de cuerpo extraño, como por ejemplo un proyectil de arma de fuego, puede utilizarse la misma como elemento material probatorio. ¿Listo? Pero hay que determinar entonces si probablemente este proyectil o cuerpo extraño ya se encontraba en el cuerpo o si en el momento en el que se solicitó la reautopsia, ya el cuerpo se enterró sin ningún proyectil, el proyectil fue manipulado posteriormente, ya manipularon la tumba del occiso, metieron el cuerpo extraño y solicitaron una reautopsia, ya con la finalidad
dar un caso controversial o manipular las pruebas y de esta manera hacer mucho más complicada, ¿ya? Y dificultar procesos administrativos judiciales. Bien, en los cadáveres putrefactos, carbonizados y sobre todo en los rayos X realizados, cuando hablamos de casos de reautopsias, es muy común encontrar artificios, como por ejemplo emplomaduras dentales, cadenillas, que pueden confundirse con proyectiles de arma de fuego. Por eso en estos casos vamos a depender del conocimiento en radiodiagnóstico del médico forense, el cual, en base a dicho conocimiento, va a saber detectar cuáles elementos corresponden a qué, a proyectiles de arma de fuego y cuáles no. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta entonces los proyectiles, ¿no? Hay algunos proyectiles que se desintegran en el momento en el que tienen contacto con el cuerpo, entonces puede que no tengan esta forma cilíndrica que se espera. Ya también hay que tener en cuenta entonces el calibre del armamento. Hay que tener en cuenta si es un arma letal, si es un arma traumática, si es un arma que utiliza perdigones. Cuando hablo de perdigones, estoy hablando de balines. Ya, esto más que todo ocurre en escopetas. La mayoría de las escopetas, más que todo de caza, ya, utilizan lo que son perdigones. E inclusive hay una tecnología bastante elevada en cuanto a proyectiles, que algunos golpean el cuerpo y se desintegran, generando que generando consecuencias mucho más letales en los diferentes órganos. Es decir, que en el momento en el que impacta el cuerpo, ya la bala procede a desintegrarse y va a perforar diferentes órganos vitales. Es decir, ya que un trauma, una herida por arma de fuego en el pecho, nos va a afectar los pulmones, el corazón, ya, y el resto de los órganos principales de manera conjunta. Hay que tener en cuenta entonces que todo lo que es metálico siempre se va a ver de color blanco, es decir, va a tener una densidad menor, ya que va a tener una resistencia mucho mayor en cuanto al rayos X. ¿Listo? Este tipo de fragmentos se van a ver más blancos que el mismo hueso. ¿Listo? El mismo componente óseo. Entonces todo lo que son diferentes elementos metálicos o diferentes materiales de osteosíntesis. Cuando hablo de material de osteosíntesis, estoy haciendo relación a todos aquellos dispositivos ortopédicos que se utilizan con el objetivo de ¿qué? De estabilizar una fractura. Entonces, a este tipo de materiales voy a relacionar todo lo que son placas. Placas, por ejemplo, ¿en dónde? En clavícula, placas en húmero, placas radiales, placas en tibia e inclusive, y no muy usual, placas en peroné. Así como muchas veces se van a realizar reemplazos totales de cadera o reemplazo total de rodilla, ¿listo? Donde en este caso puntual, dicha articulación se vería totalmente blanca. Bien, eso hay que tenerlo muy presente. Cuando hablamos de los rayos X, vamos a tener en cuenta que estos poseen un valor pericial, deben contar con una serie de datos, datos puntuales como qué, como apellidos, como nombres del occiso, en caso de que este se encuentre identificado, el número de la placa, la fecha, la hora o relación de las mismas, y todos estos datos deben de estar escritos con letras y números de forma plomada. Hay que tener entonces presente que en muchas situaciones, si se desconoce la identidad del paciente, el paciente ingresaría como qué, como un posible NN. Un paciente que vamos a dar por NN, ¿ya? Un occiso que vamos a dar por NN, es aquel que no tiene una identificación plena, ¿ya? Y va a ingresar a la sala bajo nombres de no nombre, ¿listo? Por eso vamos a hacer alusión
de que vendría siendo un occiso no identificado. ¿Qué hay que tener en cuenta entonces con las necropsias? Decimos que la necropsia va a ser aquel estudio que se realiza a un cadáver con la finalidad de ¿qué? La finalidad de investigar y de esta manera poder determinar las diferentes causas de su muerte. Por lo general, el término utilizado como sinónimo de autopsia es la necropsia, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de autopsia y cuando hablamos de necropsia, estamos haciendo alusión a lo mismo, ya que en ambos casos se proceden los estudios de cadáveres. Sin embargo, se puede acotar que la necropsia es un poco más usada ya en campos de la criminalística, más que en cualquier otra rama de la investigación, ya que la necropsia va a comprender todo lo relacionado al lugar del hecho. ¿Listo? Entonces, suelen ser sinónimos, ¿ya? Pero si nos vamos de pronto a un campo mucho más específico, hay que tener en cuenta entonces que la autopsia vamos a hacer relación netamente para el estudio de cadáveres en situaciones que se van a realizar dentro de la sala. Y las necropsias, por su parte, se realizan en el lugar de investigación. Bien. Hay que tener entonces presente que todo lo concerniente a los indicios y herramientas que se usaron para realizar el asesinato y el posterior levantamiento dentro del lugar. Cuando hablamos de los cuerpos extraños, decimos que estos nos van a permitir detectar la presencia de cuerpos extraños, nos van a permitir visualizar proyectiles de arma de fuego, esquirlas de bala, así como perdigones de escopetas. Bien. ¿Cuál es la utilidad en los proyectiles de arma de fuego? Dentro de la utilidad o los objetivos que se tienen es poder disminuir el tiempo de búsqueda del proyectil. Entonces, por eso es mucho más beneficioso ya poder realizar una imagen diagnóstica ya para no entrar a inferir o a deducir dónde puede estar la ubicación del proyectil. Ya de una manera mucho más sencilla y es a través de las imágenes diagnósticas. Por otro lado, nos va a permitir determinar la localización y la profundidad del mismo, así como documentar la trayectoria del proyectil, permitir ver la cantidad de proyectiles en el cuerpo del occiso, ya que muchas veces podemos pensar ya que hay un solo proyectil porque solo estamos viendo dos orificios y a veces se suele confundir el orificio de entrada con el orificio de salida. ¿Listo? Pero para esto hay que determinar entonces muchas situaciones externas, como que, por ejemplo, la distancia, ya desde donde fue disparada, el proyectil, la fuerza, si era un arma letal o si por el contrario es un arma hechiza. Un arma hechiza son aquellas armas improvisadas que se realizan en situaciones muy precarias. También vamos a poder visualizar las diferentes fracturas provocadas por los mismos. Cuando hablamos de diferentes fracturas, entonces hay que tener en cuenta que la fractura es netamente en el hueso. ¿Listo? Hay fracturas oblicuas, hay fracturas horizontales y hay fracturas ya que se encuentran interfragmentadas. Este tipo de fracturas se suelen ocasionar netamente por aplastamientos. ¿Listo? Que podríamos entonces observar el hueso netamente pulverizado en diferentes fragmentos. También es importante la radiología forense en cuanto al campo de qué, de la identificación de un cadáver. ¿Por qué? Porque para aplicar este método es imprescindible, ¿ya? Es muy importante contar con un rayos X premortem, es decir, un rayos X antes de la muerte del occiso y de esta manera poder compararlo con uno posterior para poder identificar si probablemente contiene
ya las mismas estructuras óseas, anatómicas, y a veces poder visualizar algunas particularidades que puede tener un cuerpo en especial. Bien, dentro de la identidad de un cadáver, decimos entonces que este análisis comparativo entre una placa y otra nos va a permitir establecer qué? Nos va a permitir establecer diferentes criterios de inclusión y de exclusión, siendo de vital importancia informar tanto la coincidencia como las inconsistencias. Es decir, ya tenemos que elevar un documento donde se vayan a detallar las comparaciones de manera puntual y poder determinar si de esta manera hay coincidencias o por el contrario no las hay. Cualquier área del esqueleto se puede utilizar para la identificación, pero existen unos huesos y estructuras de especial interés, como por ejemplo que los senos frontales y la pelvis. ¿Listo? Hay que tener esto también muy presente, así como el tamaño de la misma. Así se puede determinar cuando de pronto son, eh, llamemos, fosas comunes, ¿ya? Que son aquellos agujeros o aquellos lugares donde se depositan varios cuerpos. De esto estoy hablando a modo de magnicidio. A veces es muy complejo determinar cuál es hombre, cuál es mujer, ¿ya? Esto se puede determinar a través de qué? A través de las medidas generalmente de la pelvis, ¿listo? Y de la identificación de la caja o carta dental. Bien, para la identidad de un cadáver es importante tener en cuenta que en únicas ocasiones muy peculiares el esqueleto puede ser suficiente para poder establecer la identificación, como por ejemplo malformaciones óseas, prótesis, secuelas, entre otras. Dentro de las secuelas, cuando hablo de secuelas fracturarias, estoy hablando de aquellas fracturas viejas, ¿ya? Que llamamos, como por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente de tránsito, ya pongámosle hace unos 3 años, ya, y el paciente se fue a comparar el hueso del radio, ya, en una placa de antebrazo, y se pudo observar y determinar que el paciente, pese a la fractura que obtuvo, ya en este segundo accidente de tránsito que le ocasionó la muerte, en el primer accidente ya se había fracturado el brazo. ¿Listo? Y se puede evidenciar que hubo un nuevo regeneramiento y una reestructuración ósea a partir del callo óseo. El callo óseo siempre suele aparecer entre 3 y 5 semanas posterior a la fractura. Y en el momento en el que se va a acomodar el hueso, sin necesidad de colocar prótesis, pues este nunca va a quedar perfecto, este nunca va a quedar en la misma posición. Puede quedar una fractura muy estable, con una reducción cerrada de buena calidad, pero nunca va a quedar como estaba el hueso anteriormente. Entonces, allí que vamos a poder observar, vamos a poder observar algún tipo de inclinación dentro del brazo, ¿ya? En la cual podemos deducir que probablemente es el paciente o la persona que están buscando. Según Robert Coma, la presencia de 10 a 12 puntos de coincidencia en la zona analizada va a dar como resultado una correcta identificación. Hay que determinar el sexo de un cadáver. ¿De qué manera se realiza? La identificación del sexo en la mayoría de los cadáveres adultos es sumamente aplicable en cadáveres putrefactos, esqueléticos y carbonizados. Dentro de estas circunstancias se va a utilizar una serie de imágenes específicas, como lo es el cráneo, el maxilar inferior, la pelvis y también el tórax. Las características esqueléticas son relativas. ¿Por qué? Porque no hay esqueletos típicamente masculinos y típicamente femeninos. Un grupo en los cuales los rangos no son tan diferenciados como en caso de los niños y adultos jóvenes,
En este tipo de casos no se recomienda aplicar este método, ya que los rasgos sexuales en el esqueleto se acentúan durante la vida adulta. Es decir, es mucho más complejo la identificación del sexo de un paciente en circunstancias Terapia, ¿no? de su niñez en comparación a un paciente que sea un adulto promedio. Bien. Hay que tener en cuenta entonces el maltrato físico infantil también. ¿Por qué? Generalmente vemos claros signos de maltrato físico infantil cuando una persona adulta lleva a un niño a la sala de urgencia con una explicación extraña acerca de la lesión y cómo se produjo la misma, la cual puede resultar reciente o no. Es decir, que hayan versiones diferentes. Cuando hay maltrato físico, entonces también es importante el rol del tecnólogo en imágenes diagnósticas con especialización en radiología forense. Nos permite diagnosticar y evaluar el maltrato físico infantil a través de una serie de signos o alarmas radiológicas. La importancia médico-legal en estas radiografías va a radicar en cuanto a qué, en cuanto a poder detectar los mecanismos de defensa aplicados en las diferentes lesiones. Aquí podemos observar un infante, una niña de aproximadamente unos 5 o 6 años, la cual tuvo diferentes muestras de maltrato físico. Ya posteriormente se ve más que todo ubicada en zonas como lo suelen ser los glúteos, las piernas e inclusive el dorso de la misma. Dentro de los signos de alarma radiológica vamos a tener en cuenta fracturas múltiples en distintos estados de curación, cualquier fractura encontrada en un niño demasiado pequeño para caminar o inclusive para gatear, fracturas de huesos largos. Buenas noches, por favor les voy a pedir ya a las personas que tienen el audio activado, si lo pueden desactivar les agradecería. Muchas gracias. Bien. Fracturas de huesos largos y luxaciones de las superficies articulares, fracturas múltiples costales, ya las cuales van a estar ubicadas en la caja torácica. Tener en cuenta entonces que la caja torácica tiene la principal función de brindar una protección adecuada a los órganos que se van a alojar dentro de la misma. Por eso no es tan común encontrar diversos traumas alojados en la caja torácica cuando estamos hablando de un infante. Bien. Presencia de cuerpos extraños, abuso sexual, inclusive tortura. Fractura de cuerpos vertebrales, traumatología encefalocraniana, fracturas de cráneo, hemorragias e inclusive hematomas. Bien, hay que tener en cuenta que el maltrato extrafamiliar va a jugar un papel importante, ya que cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes públicos que conlleva abuso, negligencia, detrimento. ¿Detrimento en cuanto a qué? En cuanto a la salud, en cuanto a la seguridad, el bienestar emocional y físico, o que va a violar los derechos básicos del infante, así como el maltrato extrafamiliar o social, la explotación laboral, el maltrato por persecución racial, el maltrato de origen cultural, y aquí en Latinoamérica que tenemos la gran garantía, ¿ya? Y llamémoslo de esta manera, beneficio de tener diferentes etnias y culturas. Al ser países multiculturales, ya es una ventaja bastante amplia en todo el tema de las costumbres, el maltrato por abandono social, el maltrato nutricional, la participación en conflictos bélicos o de guerra y el abandono forzado.
El maltrato físico, entonces decimos que el buen examen físico va a permitir sospechar, ya, si probablemente es maltrato o no. ¿Por qué? Hay algunas partes del cuerpo en las que normalmente, ya, un joven se puede lastimar. Por ejemplo, los codos, las rodillas y las pantorrillas. ¿Listo? Estos suelen ser lugares muy comunes donde se pueden tener traumas y laceraciones. Pero si lo miramos a modo de comparación, ya como pueden ustedes observarlo en las diapositivas, en la imagen del lado ya tenemos una relación muy puntual de las partes del cuerpo lastimadas que pueden indicar sospechas de maltrato. Dentro de estos lugares vamos a hacer alusión a qué? Al rostro, vamos a hacer alusión al torso, vamos a hacer alusión a los genitales, a los glúteos e inclusive a los muslos, así como los gemelos. ¿Por qué? Hay aberraciones sexuales ya que se suelen ocasionar por mordeduras que van a satisfacer ya la persona que está generando daño cuando va a maltratar estos sitios puntuales y específicos. Estas lesiones con formas de objetos como cintas, cables o varillas ya son marcas puntuales de un maltrato físico. Las lesiones que no corresponden al grado de desarrollo madurativo del niño, ¿ya? También es algo muy puntual, muy específico de que el niño está siendo abusado y torturado. Hay que tener en cuenta entonces que los hematomas se pueden evaluar de acuerdo a qué, de acuerdo a la pigmentación o color que nos vaya a mostrar la fascia y la epidermis, que vienen siendo las primeras capas de la piel, donde se va a poder dar una coloración y una tonalidad bastante interesante para poder determinar la cantidad de horas en que se produce la lesión. Por ejemplo, si estamos hablando de un hematoma de color violeta, vamos a indicar que es una lesión que lleva menos de 24 horas. Si por el contrario esta toma un aspecto de color azul o morado, va a tener una duración de al menos 72 horas o 3 días. Si va a tener una coloración verde, es un hematoma que lleva por lo menos entre 4 y 7 días. Y se van a comenzar a colocar de una tonalidad amarilla cuando llevan posteriormente entre 7 y 15 días de su causa. Todos los hematomas, traumas o lesiones con objetos contundentes tienden a desaparecer entre las 2 a 4 semanas. Los hematomas son distintos estadios ya de zonas blandas del cuerpo. Por ejemplo, se pueden ocasionar en dónde, en la espalda, marcas simétricas en cuanto a los glúteos. Son signos muy puntuales, ¿ya? De que el menor está siendo maltratado, no solamente de manera emocional, sino también de manera física. Las quemaduras en los glúteos, sin salpicaduras, es decir, cuando se cae una olleta de una estufa, ya que normalmente accidentes que suelen ocurrir, ¿ya? En las salas de urgencia se reciben de manera permanente. Cuando se encuentran con salpicaduras es porque de pronto el niño lo manipuló de forma involuntaria y por descuido de la madre, ya porque se ocupó en X situación, mm, ocurrió un accidente dentro del hogar. Pero pues este va a dejar pequeñas salpicaduras, pequeñas gotas y quemaduras en formas de puntos muy pequeños en la zona cercana a donde vamos a encontrar la mayor indicación de una quemadura, pongámosle inicialmente, entre primer y segundo grado, que son las que se suelen ocasionar en accidentes dentro de una cocina. Pero si por otro lado vemos una quemadura focalizada, sin signos de salpicadura, vamos a poder inferir que realmente obligaron al niño, ¿ya?, a colocar el miembro o a colocar una parte de su cuerpo en esta zona caliente para dejarlo marcado a modo de maltrato, o por el contrario, se manipuló algún tipo de hierro, ya algún tipo de metal
y posteriormente se acercó al cuerpo del infante. Objetos como qué, como marcas de quemaduras con cigarrillos, planchas, entre otros. Como les decía anteriormente, entonces también vamos a encontrar las mordeduras. Hay mordeduras humanas y hay mordeduras de animales. Hay algunas superficiales sin desgarros o por aplastamiento. En personas adultos, los caninos van a tener eh, una distancia mayor a 3 centímetros. Es importante tener en cuenta que el poder comparar la carta dental en el momento en el que se encuentra un infante, el cual explicó y dio su opinión sobre una posible violación, ¿ya? Y él identificó que fue una agresión que no fue consensuada, ¿ya? Que fue un acceso carnal violento y que esta persona lo marcó con sus dientes y pudo identificar el agresor. Se puede hacer una carta de comparación dental, ¿ya? Entre el cuerpo del infante, donde quedaron marcadas la carta dental del posible agresor con la persona que está indicando el menor, ¿no? Importante tener en cuenta entonces que las fracturas van a tener también el papel de la imagen en los casos de sospecha de malos tratos. No es solo identificar el grado de lesiones físicas cuando se han producido estos, sino también poder valorar todos los hallazgos de imagen que van a apuntar hacia diagnósticos alternativos. Dentro de los diferentes equipos, ya cabe mencionar inicialmente la radiología convencional. Esto siempre va en un modo ascendente, es decir, del estudio más básico al más complementario. Vamos a tener radiología convencional, rayos X de cráneo, rayos X de tórax, rayos X de abdomen, rayos X lateral de columna y rayos X en todas las extremidades, incluyendo manos y pies. Así como también podemos realizar tomografías computarizadas. Ya no se utiliza el término de TAC o tomografía axial computarizada. ¿Por qué? Porque resulta que la tomografía computarizada ya no solamente se toma en el plano axial. Entonces el término TAC está mandado literalmente a recoger. Ya la tomografía axial computarizada ya avanzó. Esta se va a resumir a una tomografía computarizada. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar la visualización de una imagen en diferentes planos, de un objeto en distintos planos, planos axiales, ¿ya? Planos transversales, en fin, vamos a poder visualizarlo, ¿ya? De diferentes maneras y en diferentes ángulos, sagitales, entre otros. Aquí podemos observar entonces imágenes de fracturas en cuanto a hundimientos, fracturas lineales posteriores. La fractura siempre se va a visualizar de un color oscuro, ya se va a ver como una línea permanente que va a resaltar sobre la continuidad ósea del hueso. Aquí podemos observar rayos X de tórax, donde se pueden evidenciar fracturas en costillas anteriores. Y en la imagen de abajo vamos a poder observar fracturas en costillas posteriores. Para poder identificar las fracturas en las costillas, es indispensable que tomar siempre dos proyecciones, proyección antero-posterior y proyección oblicua. Resulta que la proyección oblicua, ya cuando el paciente, por ejemplo, si lo que vamos a visualizar es la parte derecha de la reja costal, el paciente tiene que dar un paso con su pierna izquierda, levantar su mano derecha y dar una inclinación aproximadamente de unos 45 grados para que el rayo pueda penetrar la caja torácica en el hemisferio derecho del cuerpo y de esta manera se puedan visualizar las 24 rejas costales. En este caso, solamente del hemisferio derecho estaríamos hablando de 12 rejas costales, donde se podría analizar ya de una manera mucho más específica las fracturas posteriores.
Hay diferentes tipos de fracturas. Tenemos fracturas oblicuas, fracturas conminutadas, fracturas espirales y fracturas compuestas. Entonces, la fractura oblicua es la que lleva una línea transversal. La conminuta es aquella que se va a realizar por aplastamiento. En espiral, cuando hay un choque en diferentes sentidos. Y fracturas compuestas que pueden ser conminuta y espiral o espiral y oblicua, oblicua y conminuta, entre otras. Importante tener en cuenta que también en los infantes se puede observar cuando hay casos de maltrato infantil la separación de los huesos donde se encuentra la articulación. ¿Por qué? Porque se va a poder determinar si hay una dislocación de la cabeza del radio. ¿Listo? ¿Esto a partir de qué? A partir de una fuerza o presión hacia sentido cefalocaudal, es decir, hacia la cabeza. Y de esta manera, pues lo que vamos a realizar es una rotación en sentido opuesto a la articulación que nos va a generar una dislocación de la articulación y de esta manera también del hueso. Bien, dentro de la tomografía computada y la resonancia magnética, decimos que se realizan en diferentes lugares del cuerpo, como generalmente es el cráneo, el abdomen, la fractura de base del cráneo, que siempre viene determinada con diferentes signos, como ojos de mapache, rinorrea, que es sangre por la nariz, como sangre por los oídos, otorragia, entre otros signos muy puntuales, sangrado en ojos, vómitos inexplicables, o diuresis, también lo podemos llamar de esa manera, hematomas severos en cara, cráneo y abdomen, pérdida de conocimiento inexplicable, entre otros. ¿Qué es importante para determinar entonces la pérdida de un conocimiento? Aunque suene muy frase de cajón, ¿ya? Y aunque ustedes piensen que es algo muy básico, con tres preguntas puntuales yo puedo saber si una persona está orientada en tiempo, espacio y lugar. ¿Quién es usted? ¿Qué le pasó? ¿Y en dónde se encuentra? Si la persona a usted le contesta estas tres preguntas, ya sin ningún problema, podemos determinar que la persona está orientada en espacio, tiempo y lugar. Aquí podemos observar en la figura 1077 politraumatismos que requieren cuidados multidisciplinarios. Este niño sufrió traumatismos faciales múltiples, además de una fractura posterior en fémur. Hay lesiones que pueden ser extracerebrales, es decir, en la parte externa del cerebro, como consecuencia a este tipo de traumas. Vamos a encontrar hematomas subdurales, hemorragias subaracnoideas y hemorragias epidurales. El hematoma subdural es la ruptura de una o más venas corticales superiores, las cuales van desde la corteza cerebral hacia los senos venosos. En tomografía computarizada, estas van a tener una forma puntual de media luna en cavidad medial. Y los mecanismos de la lesión es por sacudida o trauma directo con algún objeto. Entonces, ¿qué pasa en los accidentes de tráfico? Los accidentes de tráfico hay algo que se llama el efecto latigazo. El efecto latigazo es tú vas conduciendo el coche normal, ya de un momento a otro llega una fuerza. A esto hacemos entonces comparación o coherencia a otro automóvil, ya que impactó el coche en el que iba la persona. Y las cervicales, que son las 7 primeras vértebras, van a sufrir un efecto latigazo, que es mandar el cráneo hacia la parte de atrás y con este pues vamos a tener un hematoma en todo el cerebelo, en todo el cerebro y puede ocasionar que este también se inflame, ¿ya? Y pues dependiendo, si no lleva tal vez el cinturón de seguridad, posteriormente al efecto latigazo, que casi siempre causa fracturas en las 3 primeras vértebras cervicales, vamos a tener un golpe en la parte anterior del cráneo, es decir, en la parte frontal, que probablemente nos puede ocasionar hundimiento del mismo cráneo y con él, pues si no lleva las medidas correspondientes de seguridad, pues vaya a tener algún tipo de eh, trauma cráneoencefálico o algún tipo de trauma en base de cráneo. Bien, bueno, importante tener en cuenta lo siguiente, realmente el tema es muy amplio, es muy extenso.
por eso les voy a enviar las diapositivas. Siempre es bueno tener en cuenta, ¿ya?, que del profesional en salud se espera tacto, simpatía y comprensión, ya que el paciente no es una simple colección de síntomas, signos, alteraciones funcionales, órganos lesionados y emociones perturbadas. Este es un ser humano temeroso, lleno de esperanzas, que busca alivio, ayuda y restablecimiento. Para el profesional en salud, como para el antropólogo, nada humano es extraño o repulsivo. El misántropo puede convertirse en un astuto diagnosticador de enfermedades, pero difícilmente puedes tener éxito en el campo de la salud. El verdadero profesional en salud se interesa en el prudente y en el fatuo, en el orgulloso y el humilde, en el héroe estoico y el mañoso quejumbroso. Es decir, una persona que trabaja con vocación por la gente y para la gente. Muchas gracias por su atención. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Fue todo claro? Bien, perfecto. Recordarles entonces que este material lo pueden adquirir en los diferentes medios de comunicación, llámese Instagram, WhatsApp, ya a través de todo el personal logístico, quienes les van a hacer llegar las diapositivas y posteriormente los certificados. Nuevamente agradecerles a ustedes por su participación, por su confianza en el Centro Internacional de Capacitación Profesional Galenos. Me despido de ustedes, no sin antes desearles una feliz noche. Les envío un abrazo desde el país del mejor café, desde Colombia. Buen viento y buena mar. Dios los bendiga.